pregunta. Pero no es uno de los analistas políticos más relevantes de este país y es consultor de la firma de gestión reputacional ICARE. Gracias, Pedro, por estar aquí y tomarte un tiempo para estar con gente que te cae tan mal como nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. A Ecuavisa sí va con corbata. Yo solo digo eso. Es que ahí me exigen, no, yo solo digo, Ecuavisa va con corbata. Pero es medio delicado el tema de Ecuavisa porque luego se armó una controversia en redes sociales. Sí, ¿no? Eres perro de Ecuavisa, me dijeron. Depende a quién preguntes. Porque ¿Y vas a ser perro de la posta también? Ojalá, pues. Ojalá. Ojalá me inviten. Dice que no le invitan, no puedo creer. A ver, pero queríamos revisar contigo, tú que lo ves todo con la mirada del bosque y no del árbol, los discursos de los candidatos y de los binomios. Domi. Hemos visto, aquí mantenemos a los 4 para conversar, hemos visto que los candidatos están optando, el tema de los spots publicitarios lo vamos a dejar a un lado, pero escuchamos mucho también a Otto Sonnenholzner tomando esta onda también ya muy, no tan Rambo, pero sí un poco topic, de que vamos a darle duro a la inseguridad, de que tenemos que hacer esto pronto y demás. ¿Cómo ves tú la evolución o sobre todo la estrategia de campaña que está armando Otto Sonnenholzner en este momento? Porque creo que Otto y Yaku, porque Luisa está más que posicionada, es lo que nosotros también queríamos analizar. A ver, creo que el filtro con el que hay que analizar el proceso eleccionario no solo es un filtro de compol, o sea, no es un solo filtro de comunicación política, sino de análisis mucho más profundo, ¿no es cierto? De dinámica política, de sociología política. Yo a veces me alejo un poco del tema del marketing político, primero porque no es lo mío, segundo porque no creo que ese debe ser el filtro. Y el análisis que estamos nosotros viendo ahora es que hay 4 elecciones que se están, digamos, desarrollando, ¿no es cierto? La primera es la de los binomios presidenciales, la de los 7 binomios presidenciales, es decir, son 8. 7 binomios presidenciales que se disputan un tema súper interesante, que es la carrera en el tiempo de ser reconocidos, pero al mismo tiempo construir identidad. ¿Y cómo le ves en eso a Topic, por ejemplo? Yo creo que es exactamente igual que el resto de 7, ¿no? Es decir, no tiene una identidad propia como candidato, ¿verdad? Y en el apuro de ser reconocido va construyendo su identidad. Oye, y lo que sí me sorprende a estas alturas, tenemos un mes ya de recorrido, no ha habido un solo binomio de los 8 que haya puesto agenda. Absolutamente. Ninguno ha puesto a debatir y a discutir nada a este país. Absolutamente. Ahí yo haría una disección, ¿no es cierto? Y hablaría del binomio de Revolución Ciudadana. Yo creo que está haciendo un juego supremamente interesante, ¿no es cierto? Si tú ves, los 7 compiten entre ellos y la Revolución Ciudadana no compite contra ellos. La Revolución Ciudadana construyó su antagonista y su antagonista es, en concepto, el anticorreísmo y en físico, el gobierno de Guillermo Lasso. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Vivimos 10 años de correísmo y tenemos un concepto ya de lo que es el correísmo, pero no teníamos un concepto de lo que es el anticorreísmo. ¿A qué juega la Revolución Ciudadana? A decir, ¿quieren anticorreísmo? El anticorreísmo es un muerto violento por cada hora y media, un muerto por cada 4 horas de siniestros de tránsito, ¿no es cierto?, desempleo. Ellos quieren posicionar la idea de que eso es del anticorreísmo y necesitan, digamos, al actor que es fundamental en este proceso eleccionario, que no está en la papeleta, que es Guillermo Lasso. Es decir, hay 2 fantasmas en la papeleta eleccionaria, que son, para mí, Guillermo Lasso y Leonidas Diza, cada uno jugando su juego, ¿verdad? Y cada vez que el gobierno comete errores de nuestro criterio, de timing político, de entendimiento político, el tema de hablar ahorita de las reformas, por ejemplo, la seguridad social, yo creo que alimenta, ¿no es cierto?, la capacidad de que el correísmo diga, eso es el anticorreísmo, escojan finalmente. Son los genios. Siguen haciéndole campaña al correísmo los Lasso Boys. Entonces, digamos, en esta carrera interesante es los 7 binomios intentando. ¿Y quién gana esa carrera? Claro. O sea, ¿quién la va a ganar? No como este va a ser el candidato, sino ¿quién logra desmarcarse el pelotón? Lamentablemente, esto va cambiando cada hora. Entonces, yo podría decirte, por ejemplo, que Yaku Pérez era de los pocos candidatos que tenía identidad. Una identidad fuerte, de ambientalismo, reconocido, perfiles de opinión, digamos, de principios de junio, dice 76% de reconocimiento, el más alto, y cuando logra posicionar esta discusión, viene su binomio y dice, yo no estoy tan segura de votar sí en la consulta popular, y rompe finalmente su identidad. Entonces, cada vez que los binomios intentan tener una identidad propia, algo sucede y se rompe su identidad. Nosotros en el libro que nosotros escribimos, que deberían comprarlo. La cuña. No lo compramos porque me lo regalaste. Te vendo otro ejemplar. Pero,
ahí hay una ecuación para construir, digamos, identidad, ¿no es cierto? Una ecuación que dice atributos más rasgos diferenciales, más lo que yo puedo ofrecer, más lo que a mí me pueden demandar. La carrera de la construcción identitaria se está dando en la carrera de digamos, del reconocimiento, y ahí hay un problema para los 7 billones. Ayer surgió una duda que decía Anderson, y es que, ¿cómo es que Yacu Pérez de Somac, segundo en todas las encuestas, si es que dicen que lo que más en el Ecuador preocupa es la inseguridad, pero Yacu es el señor más ambientalista, buena onda, claro, paz y amor? Claro, o sea, tú ves el cuantitativo que nunca te ha gustado a ti, por algo será, y tú te imaginas un Bukele. La inseguridad es el principal problema, mano dura es el perfil que necesitamos para el nuevo gobernante, manejo económico, nada de lo que Yacu Pérez puede ofrecer. Pero ahí está una conexión muy profunda además con el voto joven. ¿Por qué? A ver, es muy complejo tener una respuesta. Sin embargo, hay que partir yo creo que es un profundo error establecer una campaña monotemática. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir una campaña monotemática? Que solo hables de inseguridad. Entonces ustedes me van a decir, pero todos los cuantitativos te dicen que el mayor problema de la gente es la inseguridad. Sí, pero una campaña no tiene que ser monotemática con la inseguridad, sino que tiene que ser el tema de la inseguridad un paraguas que te conlleve finalmente y que te derive a hablar de otras cosas. Inseguridad, sí, digamos, por ejemplo, con más policías, pero con más empleo, ¿no es cierto? Porque no es que la gente tiene dinero en su bolsillo, sale y le roba. La gente sale sin dinero en su bolsillo y salen y le roban, digamos. Es decir, ahí hay una interconexión de temáticas, ¿no? Hay que ver, digamos, yo creo que se está moviendo tanto en América Latina los cuantitativos, no porque son comprados, no porque son corruptos, no porque se equivocan, etcétera, sino porque son metodologías que ahorita en la dinámica de la grieta política, la grieta social, del voto, digamos, oculto, del altísimo pesimismo, juegan finalmente otro rol, ¿no? Entonces, por eso para mí, nunca un cuantitativo solo puede decirte lo que puede suceder, sino que tiene que estar acompañado de otras lecturas cualitativas, más antropológicas, más sociológicas, más de política, ¿no? Y ese entonces es el error de, hablando específicamente de la campaña monotemática, el error de Topic, porque Topic es un fenómeno extraño, ¿no? Cuando tú lo presentas de inicio parecía ser el candidato, el producto, la gente regresó a ver el correísmo, se asustó, Otto se asustó, pero luego eso se va desinflando porque ya no se siente la misma fuerza. Ya yo decía, ya es un youtuber, ya es el que va a entrar a la penitenciaría, ya va a ser un paso plomo edición Topic, pero ya no le veo como presidenciable. ¿Qué pasó ahí? No hay una respuesta, ¿no es cierto?, automática, ¿verdad? Hay varias lecturas. Yo ayer en una clase para una maestría de comunicación política teníamos esta discusión y era interesantísima la discusión porque decía, Topic ahorita lo que está haciendo es yendo, ¿no es cierto?, a los barrios más peligrosos de Guayaquil, donde también hay un alto voto, digamos, hay un alto número de electorados porque hay un alto número de habitantes. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está diciendo, yo soy el valiente que entro a estos barrios. Los demás no. Pero la gente de ahí vive ahí, pues. Es decir, ¿qué valentía tiene que tener si yo ya vivo acá, digamos, ¿no? Es decir, bienvenido a mi casa, señor. Pero exacto, es decir, usted es tan valiente que me está diciendo que es valiente porque viene a mi casa, finalmente. Y otra vez, Topic, Otto y Yacu son candidatos del qué. E incluso Luisa también, ¿no es cierto? Son candidatos del qué en un país sobrediagnosticado. Muy pocos nos hablan del cómo, por ejemplo, ¿no? Es decir, hagan ustedes el ejercicio de hacer un diagnóstico, de hacer una auditoría de los planes de gobierno y señalen cuántos cómo, cuántos dóndes y con qué dinero hay en los planes de gobierno. Ninguno. Es casi ausente, digamos, ¿no? ¿Y Herbas? El fenómeno Herbas le causó mucho daño a la lectura política en el 2021, el fenómeno, no él, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la discusión, como siempre en este país, que es absolutamente polarizada, creyó y construyó el mito de que Herbas solo es un producto de redes sociales. De TikTok. Solo llegó a donde llegó por TikTok. Yo creo que se desconoció mucho el trabajo territorial que hizo la izquierda democrática, ¿no? Sin una lectura adecuada. No territorial, sino también el romper la línea discursiva en un momento en el que todo era Correa malo, Correa bueno. Salió Herbas y dijo, ¿y qué tal si pensamos en los muchachos? Y ¡pum! Conectó con los muchachos. Totalmente. Esa tercera vía yo creo que más la ganó Yacu Pérez, ¿no es cierto? Y además se sobreestimó el fenómeno Herbas. Es decir, Herbas lo que quieran, pero quedó cuarto y en 16%, digamos. Es decir, no fue un jugador absolutamente relevante. Yo creo que en efecto el trabajo de la izquierda democrática en territorio fue otro, ¿no es cierto? Y estamos viendo ahora. Es decir, el fenómeno Herbas no es un fenómeno de por sí. Tuvo que tener una cobija de una estructura partidista que ahora no la tiene. En un punto de la discusión electoral, Otto era indiscutiblemente la opción número uno para varios.
tenía un porcentaje alto, me parece que en 2021. Ahora ya está... Otto, media 28 puntos, intención de voto. Exactamente. Ahora ya no tiene esos números. ¿Qué pasó? ¿Qué le jugó en contra a Otto? ¿La indecisión? ¿La sí que no? ¿Qué pasó con él? Parecía un perfil que comenzaba a levantarse. Yo creo que hay que medirlo, evidentemente. Una cosa finalmente es el reconocimiento, una cosa es la valoración de gestión, otra cosa finalmente es la intención de voto. Son cosas totalmente distintas. Pongamos el ejemplo de Paco Moncayo 2019. Paco Moncayo en todos los cuantitativos tenía el mejor reconocimiento, la mejor valoración, los mejores porcentajes de imagen. Tenía una imagen por sobre el 70% en la mayoría de cuantitativos que nosotros habíamos leído. Intención de voto bajísima finalmente y quedó cuarto. Claro. Es decir, no es lo mismo ser reconocido, no es lo mismo la intención de voto, no es lo mismo la valoración de gestión, no es lo mismo, digamos, la valoración de imagen. Son cosas totalmente distintas que hay que saber leer. Y el problema es que los cuartos de guerra no leen finalmente eso, leen con sesgos, ¿no es cierto? Con el sesgo de confirmación, con el sesgo de disponibilidad. Entonces no tienen la capacidad de hacer, digamos, un análisis profundo, real. Entonces, ¿qué pasa con Otto? Que seguramente no tiene una identidad. No sabes qué es Otto, no entiendes qué te está ofreciendo, ¿no? Plata, paz y progreso, dice. Sí, porque aparte como que dice muchas cosas al mismo tiempo. Y no dice nada, ¿no es cierto? Entonces quiere ser Topic un día, pero al día siguiente quiere ser y Yaku. progreso, que suena mucho como el pan de hecho y empleo, ¿no? Totalmente, Claro, igual. totalmente. Entonces parecen que son enlatados finalmente, sin entender la realidad. Y volvamos al tema de lo monotemático en las campañas. Es evidentemente que hay que hablar de inseguridad, pero la forma en que hablas de inseguridad en Durán no es la misma que hablas en Latacunga y no es la misma que hablas en Macas. Es decir, hay territorios en donde la inseguridad está presente, sí, pero la manera de afrontarla debe ser distinta. Y aparte como que Topic, todos estos, hablando ya de Jan Topic, los productos que ha lanzado son muy aislados y que solamente te dejan ver la inseguridad en estos puntos calientes, pero también excluye a lo demás del Ecuador y creo que es un error que están cometiendo todos los binomios. ¿Cómo crees tú que avance en ese sentido la estrategia de campaña de los 8? Yo creo que si no despegan y si no entienden, ¿no es cierto?, los 7 Porque binomios. es cortito aparte todo. De acuerdo, los 7 binomios que la política es la construcción de un antagonista natural, entonces tienes que identificar cuál es ese antagonista. La Revolución Ciudadana lo tiene clarísimo, ¿no? Claro. Y jugando además en el concepto, nos guste o no nos guste, digamos, ¿no es cierto? Jugando en el concepto, pero además, solo me centro en la Revolución Ciudadana un ratito, la Revolución Ciudadana está haciendo una apuesta bien interesante, que es una apuesta del voto territorial. Esos no están haciendo una apuesta de voto de causas, están haciendo una apuesta de voto territorial. Volvamos a los números del 2021. Arauz, ¿no es cierto? Serrano tuvo el favor del voto costeño en su mayoría. Se le Manaví atribuyó a sacó- Rabascal eso, ¿no? ¿Cómo? Se le atribuyó a Rabascal. En el postmortem de sus cuartos de guerra decían, bueno, esto fue Rabascal. De acuerdo, ahí habría que medirlo, pero yo no podría tener esa respuesta clara, pero en números, ¿no es cierto? En Manaví, Arauz obtuvo 52.22%, en Los Ríos 46%, en Guayas 41%, en El Oro 36%, es decir, si ellos le apuestan a trabajar finalmente en esas 4 provincias que están en la pirámide de 7 provincias del 70% de los Guayas, que electores, siempre ha sido de ellos, ¿no? absolutamente. Si subes, Guayas rural. ¿no es cierto?, los puntos, utilizando la infraestructura además pública que tienes, alcaldía y prefectura, por ejemplo, en Guayas, en Manaví, prefectura, etcétera, 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 si subes, digamos, de entre 10 a 15 puntos, yo creo que no es tan descabellado pensar en el escenario que puedan ganar en primera vuelta, nos guste o no nos guste y nos despeluce o no nos no, despeluce. tienes que, vamos, hay que estar muy ciego para no ver que es una posibilidad. No, No es dejemos por probable, fuera- pero es posible. No dejamos por fuera a Daniel Noboa, la candidatura de Daniel Noboa. ¿Cómo se lee esta candidatura que evidentemente sube un poquitito según todas las encuestas que hemos visto, pero no alcanza niveles que llamen la atención? Pero le sirve a Noboa. Yo creo que les sirve para pensar en el 2025. Yo creo que lo que está haciendo es pensar en el 2025, Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es decir, es un calentamiento, ¿no es cierto?, en una campaña supremamente corta, Sí. es una apuesta corta, está midiendo, está construyendo su identidad. Pero otra vez, digamos, si me pregunta a mí, no sé cómo definir el concepto identitario de Daniel Noboa, como tampoco puedo definir el concepto identitario de Topic, de Otto, Y de mi caballo Armijos. Armijos. Eso iba a decir. Mi caballo Armijos, ¿dónde ¿Por me lo qué no dejas? se habla de Bolívar Armijos? Bueno, porque es insignificante, ¿no? ¡Ey! Porque, ¡Oh! digamos, en la dinámica política, a la larga es insignificante, claro. ¡Oh! Perdón, señor Armijos. Aquí tenemos ¿Cuál que nos terminar falta? la No nos falta entrevista en este ninguno, ¿no? momento porque Ya mi dijimos corazón está Bolívar destrozado. Armijos. Claro, ya creo que ya terminamos. A ver, estamos Herbas, Topic, Luisa. Ya está. Yacu, Ya está. Otto. Son 8 nada Sí. más. Estamos acostumbrados a que sean como 20, pero esta vez son 8. Y es solo bastante. 1.400 a la asamblea, que también es atractivo pensar en eso. No son los 2.100 que tuvimos Oye, en la última elección. La asamblea... Esa es otra importante. La asamblea es la gran batalla en realidad. En efecto. Nadie la está viendo.
Yo creo que solamente el correísmo está viendo la batalla en la Asamblea y creo que están más interesados en la Asamblea que en la presidencia. Hay dos disputas que yo creo que hay que regresar a ver que no estamos regresando a ver. El primero es la Asamblea y el segundo es la guerra interfunciones que estamos viviendo, que Sí. no es menor, Claro. ¿no? Es decir, Consejo de Participación Ciudadana atacando a la fiscal atacando al Consejo de la Judicatura, es decir, lo que siempre les he planteado, ¿no es cierto? Esta guerra interfunciones que va a ser fundamental para el año y medio de gobierno, es fundamental y supremamente importante. Pero el tema de la Asamblea es un tema también muy interesante porque el resto de listas por fuera de, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, se están canibalizando a sí mismas, digamos. Es decir, Partido Social Patriótica, Partido Social Cristiano, todos apoyan a Topic, ¿no es cierto? Y van Pero por entre separado. ellos- Pero ahí hay una disputa entre ellos. Es el fenómeno, creo, Partido Social Cristiano del 2021 que mermó las posibilidades de tener un bloque sólido finalmente, ¿no? Si ganan solo en primera vuelta, ya es una pregunta para todos. Si es que llegan a superar el 40% de la Revolución Ciudadana, ya no estamos hablando de 60 asambleístas, que es su aspiración básica. 70 Eso se va a plus. disparar. Sí. Yo creería que sí. Tú le sacas 40 puntos a la presidencial y más o menos lo mismo a la legislativa en puntos y eso te da la mitad más uno del pleno largo. No sé, Totalmente. Y le tienen a Allen Berbera tratando de bajarse a la fiscal. Esperen 3 meses, tienen la mayoría en la asamblea y Oye, deja de darle ideas al correísmo, viejo. sí, ya van a ganar en primera vuelta ya. Si tengo más tiempo, la cuarta campaña que hay que hablar es el tema de la consulta popular en el Yasuní, que es un fenómeno supremamente interesante. Yo sigo insistiendo en eso desde el día uno. El que le agarra el clic a conectar el ambientalismo con su campaña puede montarse en un caballo ganador, porque este es un momento donde el ambientalismo está viviendo una plenitud que no había vivido nunca en el Ecuador. Es histórico lo que está por pasar si se llega a cerrar la producción petrolera en el Yasuní. Es muy difícil combatir esto porque esto se combate solamente desde la razón. O sea, solamente la razón te dice que no hay que cerrar esa vaina, pero el corazón siempre te va a llevar a... Y las campañas son emocionales. No hay nadie, yo tenía mucha esperanza que Yacus agarrara esa bandera. No hay nadie que esté liderando esa pelea. Sí, claro que está. El candidato, uno de los candidatos más importantes del proceso eleccionario, que se llama Leonidas Issa, que no está en la papeleta. Es decir, hay dos candidatos. ¿Tú crees que Leonidas Issa es actor fundamental en el 2023? Es que ya lo hizo con respecto al contexto de la consulta popular. Si tú recuerdas, ¿no es cierto? Apenas, digamos, se conoció el tema de la consulta popular, él habló, ¿no es cierto?, de la CONAIE va a apoyar, él sí en la consulta popular. Es decir, se subió a una elección ganada sin él ser candidato. Es decir, es una estrategia supremamente interesante. Entonces, nosotros vamos a recibir una papeleta con 8 binomios, pero hay 2 actores más, fantasmas, que son Guillermo Lasso y Leonidas Issa, que juegan ese juego. Entonces, el momento en que Yacu Pérez tomó un avión, me imagino, y se fue al Yasuní, ¿verdad? Desde Quito, Leonidas Issa hizo una rueda de prensa, se ganó y se apropió de esa narrativa y se apropió de una victoria casi planteada, Sí. ¿no? Pero interesante es ver cómo tanto ambientalistas como extractivistas no están entendiendo que esto es una campaña electoral. Y parece que esto es una discusión académica, no sé si ustedes se han dado cuenta. Claro, Es, sí. ¿quién tiene más la razón y quién Claro. tiene más los datos? Su dato es mentira, su dato es mentira. Exacto. Cuando a la larga, es lo que tú dices, ¿no es cierto? Mario Riorda dice... Los procesos eleccionarios de América Latina son referéndums emocionales, no movilizan Por supuesto. absolutamente nada. A mí, si 1.400 millones, 240, no me moviliza nada. Claro, Y hay ¿Quieres matar el monito o no quieres matar el monito? y hay No, unos no quiero errores, matar el digamos, monito. súper interesantes de vocería, ¿no? Entonces yo veía en la discusión que tenían, digamos, estos dos voceros, y uno de los... Así ves Café La Posta. A Yo veces, pensaba que solo veías Ecuavisa. a veces cuando no puedo ver Ecuavisa, pero... Pero, por ejemplo, el vocero del extractivismo, él decía, ¿no es cierto? Explotar el Yasuní, imagínense, el Yasuní es tan pequeño como el Parque de la Carolina. Lo El Parque de la Carolina dijo- es gigantesco. No, lo que él decía ¿no? es que lo que estaba explotado Por era eso. del tamaño del Ya, Parque de pero la ¿por por qué eso. dices Pero eso el Parque de la pequeño y Carolina- le estás moviendo la fibra? Claro, porque para un extractivista, para un petrolero, Es como que- eso es... poquito. Pero para el ciudadano de Quito que no alcanza a correr Que es ya por grande, mí, claro. porque me canso, es enorme. Exactamente. Entonces, no se entiende, ¿no es cierto?, que quien va a votar por esto no son los técnicos, los ambientalistas. Esta no es una discusión de quién tiene más razón. Esta discusión es quién moviliza. Ok. Entendiendo que además en el siglo XXI, ¿no es cierto?, las verdades técnicas ya están en disputa. Claro. No hay verdades Ya no hay científicas verdad. y técnicas, ¿no es Ajá. cierto? Tengo que hacer aquí la pausa. Gracias, Pedro Donoso, de la firma de gestión reputacional CARE, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a la De conclusión Ecuavisa. de el cada mañana, kilometraje. señores. Esto es el punto final.